Buenas tardes, vamos a dar inicio a este segundo espacio abierto al aprendizaje. Ya tuvimos el día de ayer nuestro primer espacio, vamos con el segundo. La finalidad de estos espacios, pues, es aclarar alguna duda que exista sobre alguna de las actividades que se tenga que realizar lo que es esta semana. Como por el momento no tenemos a nadie, nadie está con nosotros en la reunión. Vamos a trabajar con esta presentación, que es la que tenemos en pantalla. Vamos a explicar algunos puntos que consideramos importantes para el desarrollo de las actividades de esta semana y al final, pues obviamente las explicaremos esas actividades con la finalidad de compartir, ¿verdad? Las dudas que posiblemente puedan existir, aclararlas y que obviamente se puedan entregar las actividades en tiempo y obviamente en forma. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver, ya la tenemos aquí en pantalla. Pues bien, ya estamos en la semana número 3. ¿Cómo empezamos el módulo número 5? Pues primero reconociendo su tema, que viene siendo el tema de la argumentación. Después reconociendo que todos en algún momento o parte de nuestra vida argumentamos sobre cualquier tema, todos lo hacemos y en cualquier momento. Entonces, reconociendo la importancia de la argumentación, pues empezamos a trabajar, primero partiendo donde decíamos que qué era la argumentación, después cómo se compone un argumento. Cuando decíamos que un argumento está compuesto por premisas que nos permiten llegar a una conclusión, sabiendo también que la conclusión tiene que tener dentro de ella, pues obviamente estas mismas premisas. Después empezamos a identificar los argumentos en un texto, reconociendo cuáles eran las ideas que nos presentaba el autor sobre el tema que estaba presentando. Para terminar, en esa primera semana, nosotros empezamos a construir lo que es un argumento. Ya en la segunda semana, pues empezamos a trabajar apoyando los argumentos en diferentes disciplinas. Veíamos cómo es importante que toda argumentación esté fundamentada, no nada más expresemos alguna postura porque sí, sino realmente también fundamentemos. Entonces empezamos a trabajar con diferentes temas como la legalización de las drogas y empezamos a identificar aquellas disciplinas o áreas de conocimiento que podían apoyar algún argumento que quisiéramos o enfoque que quisiéramos definir sobre ese tema. Y bueno, vamos en la semana número 3, donde vamos a trabajar con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. ¿Cuál es el propósito de esta semana? Elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a una propuesta de solución. Que si llevamos nosotros a plantear posibles, vamos a partir primero de un problema, de diferentes problemas que tenemos en diversas áreas, como pueden ser naturales, sociales, y lo que vamos a hacer es una investigación que nos va a llevar a plantear lo que es una posible solución. Trabajaremos con el tema de investigación. Esto quiere decir, una de las actividades de esta semana vamos a trabajar con un proceso de investigación y para lo cual partimos de un tema o podemos trabajar con el tema de la legalización de las drogas que hemos estado trabajando. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Pero antes de partir con ese tema de investigación, pues hablábamos un poco acerca de la ciencia y todo proceso de investigación pues va muy relacionado con la ciencia. Por ejemplo, ahorita cuando fue lo de la pandemia, cuando empezaron a sacar las vacunas, se decía, ¿verdad?, que las vacunas tenían que pasar por un protocolo, un proceso. Entonces, estamos hablando también ahí del papel de la ciencia. Entonces, me llama mucho la atención
pues titular o esta pequeña infografía sobre la relación que tenemos con la ciencia y vamos a verla para reflexionar un poquito sobre ella. Primero dice, en México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. O sea, pensemos cuántas personas se dedican a la ciencia en nuestro país. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella, porque no quiere saber nada de la ciencia. México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos. Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Yo comentaba en la sesión del día de ayer que cuando estábamos en la época de la pandemia, lo más fuerte, estaba leyendo una revista que empezó a sacar datos de pandemias en otros momentos de la historia, ¿no? Porque sabemos que lo que vivimos y hemos estado viviendo no es lo único que ha pasado en la historia de la humanidad. O sea, han habido otras pandemias. Entonces, hubo una pandemia que bien no me acuerdo qué enfermedad fue, pero cuando se dio esa pandemia, era el momento en que estaba de moda el libro de Frankenstein, que después ya lo convirtieron en series, películas, en fin, lo convirtieron de diversas maneras, ¿no? Entonces, cuando se dio esa pandemia, la gente no quería ir al doctor porque pensaban que los médicos iban a hacer exactamente lo mismo que Víctor Frankenstein, que fue el que creó a Frankenstein, ¿no? El monstruo. Entonces, decían que no querían ir al doctor porque les iban a hacer lo mismo, iban a tomar partes de su cuerpo para crear y para experimentar, y entonces que ellos no querían ir al doctor, ¿no? Que se sintieran enfermos. Y a veces tenemos estas ideas, ¿no? Que a veces la ciencia no es tan adecuada para nosotros. O sea, vamos a ver otros datos que pueden sumarse a esto y podemos encontrar áreas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una cifra, 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. El 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. El 77.6% dice que en México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. El 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Acerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y el 83.6% dice de los consultados está en contra de la clonación de los animales. Veamos cuál es nuestra relación con la ciencia. Incluso también hagamos el ejercicio de que, por ejemplo, vayamos a la cocina de nuestra casa y veamos qué avances científicos tenemos gracias a la ciencia, gracias a que se pasó por ese proceso científico. Entonces, bueno, esta semana nos toca empezar a trabajar con un proceso científico, empezar a ver las partes de una investigación, así que pues empecemos con la explicación de cada una de ellas. Y antes de ello, pues vamos a compartir una frase de Carl Sagan, que él fue el creador de un programa que se llamaba Cosmos. Bueno, todavía existe ese programa, pero él ya no lo conduce. Pero él conducía lo que era este programa. Y tiene una frase que me gustó mucho, que dice, en algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Y yo creo que esa es la maravilla de la ciencia, cuando tienes la oportunidad de descubrir algo que anteriormente no sabías que existía. Y eso es algo muy hermoso y que él trataba de compartir con ese programa, ¿no? De lugares y situaciones y momentos que antes no se conocían. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿no? Primero vamos a definir lo que es nuestro tema de investigación. Es necesario saber de qué vamos a hablar y sobre todo también es necesario delimitar el tema que se va a investigar. ¿A qué nos referimos con delimitar? Cuando no hacemos tan en general el tema, como si habláramos, por ejemplo, de la contaminación,
quedaría muy en general porque pues hay contaminación del agua, del aire, etcétera. Entonces hay que delimitar bien. Entonces voy a decir, voy a investigar sobre la contaminación, pero va a ser únicamente la contaminación del agua y en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ya estoy definiendo bien mi tema de investigación y esto me permite hacer una mejor investigación. Después de que ya definimos el tema, es necesario plantear cuál es el problema de investigación. ¿Qué es un problema de investigación? Es aquello que se desea investigar. ¿Cómo planteamos este problema de investigación? El problema de investigación es la base de todo proceso científico. Algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación, es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. Aquí tenemos un ejemplo de un problema de investigación que lo podemos desarrollar como un tipo pregunta. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Estamos definiendo el tema, partimos del tema y estamos planteando un problema que es necesario investigar. Entonces aquí sería, mi problema es saber qué pasa con el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de únicamente la carrera de medicina en la UNAM y durante estos años. Ya tenemos un problema que queremos nosotros investigar y ver alguna posible solución o ver lo que es lo que está pasando. Después, obviamente, tenemos que argumentar, que decir cuál es nuestra postura frente a ese problema. Recordemos que para argumentar, el argumento se compone por premisas que nos permiten llegar a lo que es a una conclusión. Esta misma conclusión debe contener dentro de ella, pues, estas mismas premisas. Posteriormente, nosotros ya que tenemos bien definido qué es el problema que queremos investigar, qué es lo que queremos investigar, pues tenemos que ver cuáles son las fuentes de consulta a las cuales nosotros vamos a llegar. Por eso tenemos que hacer una revisión del marco teórico, que es decir, aquellas disciplinas que me van a dar alguna respuesta al problema que yo estoy planteando. Por lo tanto, es necesario acudir a fuentes confiables. Siempre acudamos a fuentes confiables, ya que, por ejemplo, el Rincón del Vago, las Buenas Tareas, son fuentes editables. Esto quiere decir que cualquier persona puede llegar y escribir lo que quiera y no necesariamente es correcto. Para lo cual los invito a utilizar los buscadores académicos. Ustedes tienen una imagen dentro del foro de novedades que son diversos buscadores académicos. Ustedes lo que busquen en estos buscadores académicos les va a dar veracidad de la información que estén presentando. Pues pueden utilizar, por ejemplo, Google Académico, que es un buscador académico. Redalyc también, que Redalyc les ofrece la opción de que una vez que ustedes hayan elegido la fuente de consulta o el texto, el artículo, el ensayo, les puede presentar cómo se cita esa fuente de consulta. Entonces tenemos ahí 2 puntos. Acudamos siempre a fuentes de consulta confiables. Después tenemos que redactar lo que son los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Es un fin que se desea llegar o meta que se desea lograr. Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad, medibles o cuantificables. ¿Cómo debemos de redactar pues un objetivo? Recordemos que debemos de redactarlo en infinitivo con un verbo. Aquí tenemos un ejemplo de objetivos específicos. El objetivo general es formular una política para la selección de personal calificado que responda a las necesidades de los gobiernos regionales y locales. Específicos, estimar el volumen de la composición del personal calificado para una eficiente gestión, diagnosticar los perfiles ocupacionales del personal, determinar las áreas de formación en las que los trabajadores necesitan capacitación y determinar las necesidades de capacitación. Ustedes dentro del foro de novedades se les ha compartido un video sobre cómo redactar una hipótesis en 5 sencillos pasos. Realmente es un video muy cortito y al mismo tiempo se les ha compartido como otro video sobre cómo redactar un objetivo.
Véanlos, son muy cortitos estos dos videos, pues los van a llevar muy de la mano para hacer estos dos puntos. Así que nos vamos con el tema de la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Es una suposición que decir puede ser correcta o no puede ser correcta. Y esto como lo sabemos con el paso de la investigación, pero nada más es una oración, algo que yo estoy afirmando que puede pasar. Entonces, no significaría que una hipótesis tenemos que dar respuesta a toda una investigación, sino más bien es una propuesta. Veamos cómo podemos redactar una hipótesis con el siguiente video que vamos a presentar, que es el que tienen ustedes en el foro de novedades. Nada más que creo que tenemos que allá. Ahí va, ahí va. Muy bien, ya tenemos aquí una idea muy clara y yo creo que nos lleva, como dice su nombre, paso a paso sobre cómo podemos redactar lo que es una hipótesis de forma muy sencilla. Nos damos cuenta que entonces mi hipótesis está compuesta por una causa y un efecto. Entonces no necesitamos, ¿verdad?, presentar toda una investigación y dar una respuesta y luego el yo opino, sino necesariamente así como nosotros lo estamos presentando. Revisen también entonces el video que corresponde a cómo podemos redactar un objetivo. Los lleva muy paso a paso porque les presenta cuáles son los elementos de los objetivos, cómo se redactan y se desarrollan diversos ejercicios. Y es muy cortito el video, entonces que estos dos yo creo que van muy de la mano a cómo podemos redactar una hipótesis y cómo podemos redactar lo que es un objetivo. Aquí tenemos un ejemplo entonces de hipótesis. Si la empresa Mielita S.A.D.C.B. implementara un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementarían. Tenemos causa y efecto. Si nos damos cuenta, también estamos utilizando si esto pasa, entonces, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la causa, consecuencias o efectos. Muy bien, así redactamos una hipótesis. No tenemos nosotros que agregar cualquier otro punto. Recordemos también que es necesario citar las fuentes de consulta de forma correcta. Esto es cuando citábamos en formato APA, pero ahorita estamos citando en formato Chicago. Ustedes también dentro del foro de novedades tienen un video para enseñarles a citar cómo se debe de citar una fuente en formato Chicago de una página de internet, que comúnmente es lo que ustedes acuden de forma constante. Entonces, véanlo, realmente también los lleva muy de la mano porque los lleva con el ejercicio y les dice, a ver, esta fuente, ¿cómo la vamos a citar?
y entonces se cita de forma correcta. Acudan a estos videos, revísenlos. Realmente procuramos que sea información que no les quite mucho su tiempo porque ya sabemos que tienen mucha información en la plataforma, pero esta información les va a ayudar para el desarrollo de sus actividades. También recordemos que dentro de la plataforma, pues ustedes van a poder encontrar lo que es el manual de referencias de Prepa en Línea CEP, pero les incluimos ese material para que también sea de apoyo para sus actividades. Nos vamos entonces a explicar la primera actividad integradora número 5, la primera de esta semana, que se llama Reconocer investigaciones. Y entonces es una tabla, comúnmente son creo que tres textos, pero yo nada más les puse uno porque todos hacen exactamente lo mismo. Entonces en la tabla aparece el tema del que trata este documento. Del lado derecho aparece la fuente y hasta abajo viene el link donde pueden descargar ustedes el texto y leerlo para responder los siguientes puntos. Una vez que lo hayan leído, van a responder en la segunda columna cuáles son las ciencias o disciplinas desde las que se aborda ese tema. Aquí las mencionamos. En la siguiente columna vamos a decir cuál es el problema que se está planteando. En la que sigue, ¿cuáles son los argumentos principales de la investigación? Ya lo hicimos. Algo muy similar hicimos con el texto de Octavio Paz. Al principio del módulo, definimos y detectamos los argumentos que se planteaban. Y luego, por último, en la siguiente columna nos pide identificar la relevancia de la investigación en tu entorno. Entonces, esto mismo hay que hacer en los siguientes textos para que nosotros veamos estos puntos. Ahora, pasamos a la siguiente actividad integradora, que es la número 6, iniciar una investigación. Aquí lo que nosotros hacemos es dar respuesta a los puntos que vimos en un principio. Muy bien, entonces vamos a volver a explicar, pero es los mismos puntos que trabajamos en un principio, ¿no? Que explicamos en un principio de esta sesión. Primero vamos a seleccionar un tema de investigación. Aquí nos sugieren que ya que hemos estado trabajando con el tema legalización de las drogas, podemos trabajar con ese mismo tema o bien cambiarlo si nosotros deseamos, ¿no? Después, ¿cuál es el problema de investigación del cual vamos a partir en base a ese tema? En el punto 3, justifica al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. ¿Cuál es la importancia que tiene esta investigación? Sobre todo, ¿cuál sería la importancia que tiene esta investigación en nuestro entorno y para nosotros mismos también? En el punto número 4, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Quiere decir, ¿estamos a favor o en contra? ¿O cuál es la línea que nosotros queremos trabajar con ese tema? En el 5, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Recuerden que ya hemos fundamentado de forma anterior en otras semanas nuestra investigación en diferentes disciplinas, es decir, áreas de conocimiento que nos van a dar información objetiva, verídica, sobre ese tema. Entonces tenemos que escoger 3 diferentes disciplinas y vamos a explicar de cada una de esas disciplinas los puntos que nos presenta en 4 líneas. En el punto número 6, formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Aquí, les voy a escribir aquí para que se quede más claro. Aquí en el punto de los objetivos, acuérdense que tenemos un video, no más que me queda bien. Y el punto. Recuerden que tenemos un video en el foro de novedades que les va a ayudar a redactar lo que son los objetivos. Recuerden que los vamos a redactar, iniciamos con un verbo. En el punto número 7, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste.
Acuérdense que también ahorita, pues acabamos de ver un video que nos dice cómo podemos redactar nuestra hipótesis en 5 sencillos pasos y queda de forma muy sencilla. Acuérdense que la hipótesis no da respuesta a la investigación, sino realmente estamos nosotros compartiendo una suposición que después en la investigación podemos ver si es cierta o no. Entonces, cuidemos mucho esta parte. Después, en el punto número 8, coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de los elementos antes mencionados. Acuérdense que el compartir los links no significa que estamos compartiendo las fuentes de consulta de forma completa. Tenemos que citar y agregar más datos de esas fuentes de consulta. Revisen los materiales en el foro de novedades, les digo, está un video también que los lleva muy de la mano a cómo aprender a citar esas páginas web que son las que comúnmente utilizan en formato Chicago. Entonces, acuérdense aquí también, vamos igual a escribirlo, que coloquemos las fuentes de consulta de forma correcta. Tenemos otro video que también es muy cortito. Aquí le vamos a poner que los links. Ay, perdón, pero escribo muy lento. Y luego ya me pasé. Los links. No. No, el darnos unos links. Obviamente no es citar la fuente de consulta de forma completa. Hay que agregar más información. Después, pues obviamente hay que guardar el documento de forma correcta y subirlo lo que es a la plataforma. ¿Ok? Recordemos que todos estos puntos están en la presentación que nosotros acabamos de compartir. Acuérdense que al final yo subo este video a YouTube y les comparto la liga para que si ustedes quieren volverlo a ver y puedan ir repasando los puntos antes de entregar la actividad, para que lo puedan entregar en forma. De igual manera, tenemos 2 encuestas que son súper importantes contestar porque con esto podemos visualizar los recursos de la semana número 4. Estas son, opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo número 5. Aquí recuerden varios puntos importantes. 1, que es necesario contestarlas. Si no las contestamos, no pueden visualizar la semana número 4, tan sencillo como eso. Después, hay algunos que ingresan a las encuestas, las contestan, pero no las mandan. Entonces, el sistema pues, obviamente no registra que las hicieron y no los deja visualizar la semana 4. Háganlos, revisen todo, que se envíe correctamente. ¿Cómo podemos verificar que se haya enviado correctamente en nuestra encuesta? Acuérdense que tienen ustedes el punto de portafolio de evidencias. Ahí ustedes pueden revisar si se ha enviado de forma correcta sus 2 encuestas. A veces lo que pasa es que contestamos la encuesta y luego nos vamos al portafolio de evidencias. No debe ser así porque posiblemente se tarde un poco el sistema en registrar que ustedes ya lo hicieron. Denle unos 15 minutitos, hagan otra cosa y ya revisen que lo hayan enviado correctamente y se ve registrado en el portafolio de evidencias para que ustedes puedan visualizar lo que es la semana 4 de su módulo. Me gustó en este tema de la ciencia y ver el impacto que ha tenido en nuestras vidas y sigue teniendo y seguirá teniendo en la ciencia la importancia. Compartirles una frase de Albert Einstein que dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Entonces, si ustedes saben, pero él creó lo que es el foco, el invento del foco, y se tuvo 99 errores para poder llegar al foco que conocemos hoy en día. Entonces, él dice, pues fueron 99 experimentos que me demostraron que realmente yo estaba equivocado. Pero nunca desistió, siempre pensó en el objetivo que podría hacer, en lo que podría aportar, y entonces siguió hasta darnos esto que nos permite ver mejor, que nos permite iluminar, que un foco permite que en una sala de operaciones un médico pueda hacer una operación y muchísimas cosas más. Entonces veamos que la ciencia no es un enemigo de nosotros, es más bien un amigo de nosotros y nos trae muchos beneficios y nos va a traer muchos beneficios a lo largo de nuestra vida. Muy bien, ya saben, si ustedes tienen alguna duda, escríbanme. Recuerden que tenemos el foro Aprendiendo en cada una de las semanas. En este foro podemos compartir nuestras dudas o inquietudes, nuestras preguntas, al mismo tiempo de que compartimos reflexiones de los temas de la semana. Ya sea por ese medio o que ustedes me compartan alguna pregunta,
por medio de los mensajes en la plataforma y yo con todo gusto los oriento. Los invito a revisar de forma constante estas sesiones porque procuramos ser claros y específicos y describir de forma correcta cada una de las actividades, lo que tienen que hacer para que ustedes se entreguen en tiempo y en forma. Recordemos que todas las semanas terminamos en domingo, así que procuramos entregar un día antes por lo menos para que no haya ningún problema técnico, que se nos vaya la luz y podemos entregar en tiempo y en forma. Muchísimas gracias por su atención. Nos seguimos viendo pues la próxima semana, que ya es la última, y de forma constante en la plataforma de Prepilín S. Que tengan una excelente tarde.